El debate público en Colombia ha entrado en un punto de tensión creciente a raíz de una polémica que surgió después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en la necesidad de aumentar el precio de la gasolina como parte de su estrategia para cubrir los faltantes en el presupuesto general de la nación. La propuesta, que ya había generado voces de inconformidad en distintos sectores sociales, se intensificó aún más cuando en redes sociales comenzó a circular un video que rápidamente se volvió viral. En este material se observa a un campesino que, con un tono directo y cargado de incredulidad, cuestiona las palabras del jefe de Estado y expone lo que, para muchos, refleja la desconexión entre el discurso presidencial y la realidad de millones de colombianos. El trabajador rural, con un acento que denota su origen humilde, respondió con ironía a la afirmación de Petro de que el pobre casi no usa gasolina. El campesino, alzando la voz y con gesto de indignación, replicó: «Soy multimillonario». No sabía. Esta frase, que en cuestión de horas se convirtió en tendencia en todas las plataformas digitales, representa no solo la molestia personal de un ciudadano común, sino también el sentir de una gran parte de la población que se ha visto golpeada en los últimos años por el aumento constante en el costo de la vida. La controversia estalló en un contexto de dificultades económicas que atraviesa el país. La inflación ha encarecido los productos básicos, los precios de los insumos agrícolas han venido al alza, y la crisis del transporte afecta tanto a los productores como a los consumidores. En ese escenario, escuchar al presidente decir que los sectores más pobres no dependen de la gasolina como insumo fundamental de su economía cayó como un balde de agua fría entre quienes, día a día, dependen del combustible para mover sus motocicletas, tractores, pequeños vehículos de carga o simplemente para desplazarse entre veredas y pueblos lejanos. La frase del mandatario generó un eco de indignación porque contradice la realidad palpable en zonas rurales y en los cinturones urbanos donde la gasolina no es un lujo, sino una necesidad básica. El video del campesino increpando al presidente se propagó de manera explosiva, alcanzando millones de reproducciones en cuestión de horas. Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos usuarios interpretaron las palabras del trabajador como una radiografía precisa de la desconexión que sienten respecto al gobierno. Varios ciudadanos replicaron en redes que la gasolina impacta a toda la sociedad sin excepción, ya que incluso quienes no tienen un vehículo propio terminan afectados cuando los costos de transporte suben, trasladándose directamente al precio de los alimentos y de los productos de primera necesidad. El incremento del combustible no discrimina entre ricos y pobres, repercute en el precio de la canasta familiar, en el transporte público, en la producción agrícola y en la movilidad diaria de millones de colombianos. Las críticas no solo provinieron de ciudadanos comunes. Expertos en economía, dirigentes políticos de la oposición y representantes gremiales expresaron su preocupación por la propuesta presidencial. Algunos señalaron que las declaraciones de Petro podrían responder a un intento de minimizar el impacto social que tendría un aumento en la gasolina, pero la estrategia habría tenido el efecto contrario, al abrir la puerta a un debate público más amplio sobre el costo de vida y la forma como el gobierno está intentando recaudar más recursos. La frase «el pobre casi no usa gasolina» fue interpretada como un error de comunicación grave, ya que desconocería el hecho de que miles de familias campesinas, trabajadores informales, transportadores y pequeños emprendedores utilizan el combustible de manera cotidiana para sostener sus actividades. El campesino que protagonizó el video no esperaba que su reclamo alcanzara tal nivel de notoriedad. Según versiones posteriores, su intervención no fue planeada ni mucho menos con fines políticos, sino una reacción genuina a lo que percibió como una afirmación injusta. Su incredulidad al considerarse, de repente, multimillonario, por el simple hecho de consumir gasolina, caló en la sensibilidad de una sociedad que siente que las decisiones de quienes gobiernan se toman cada vez más alejadas de la cotidianidad. El episodio se convirtió en un símbolo de resistencia ciudadana y en un reflejo del choque que existe entre la visión técnica de la administración y la experiencia diaria de quienes se ven directamente afectados por sus políticas. Mientras tanto, el gobierno defendió su postura. Funcionarios del Ministerio de Hacienda argumentaron que el aumento en los precios de la gasolina responde a la necesidad de reducir el déficit fiscal y a las obligaciones que tiene Colombia en materia de sostenibilidad financiera. Insistieron en que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha generado un hueco multimillonario que el Estado ya no puede sostener, y que seguir subsidiando el galón de gasolina significaría destinar recursos que podrían invertirse en educación, salud o programas sociales. El presidente Petro, por su parte, reiteró que los subsidios a los combustibles terminan beneficiando más a los sectores con mayor capacidad económica, ya que son quienes tienen más vehículos y, por lo tanto, consumen más. No obstante, la discusión no quedó ahí. Distintos analistas recordaron que, aunque los subsidios al combustible puedan beneficiar en mayor medida a quienes más consumen, el impacto del aumento golpea con más fuerza a los sectores vulnerables porque incrementa el costo de bienes y servicios básicos.
En otras palabras, el pobre quizás no gasta directamente grandes sumas en gasolina, pero sí recibe el golpe indirecto cuando la comida sube de precio porque transportarla se hace más caro. Esta reflexión fue compartida masivamente en redes sociales, acompañada del video del campesino que, sin ser experto en economía, logró resumir en una pregunta sarcástica el sentir de millones: soy multimillonario. No sabía. La frase se convirtió en un eslogan popular y en una forma de protesta silenciosa contra las medidas del gobierno. Varios sectores sociales comenzaron a replicarla en marchas, pancartas y publicaciones digitales, como una forma de poner en evidencia lo que consideran una desconexión del presidente con la realidad. La oposición política también aprovechó el episodio para criticar con fuerza la gestión de Petro, señalando que su propuesta de aumentar la gasolina, lejos de solucionar el problema fiscal, podría detonar una crisis social de mayores proporciones. Parlamentarios de distintos partidos advirtieron que el gobierno se arriesga a perder legitimidad si insiste en cargar el peso del déficit sobre los hombros de quienes menos tienen. En el campo, el malestar es evidente. Campesinos, transportadores de productos agrícolas y pequeños comerciantes coinciden en que el alza en la gasolina los pone en una situación aún más complicada. Muchos deben recorrer largas distancias para llevar sus cosechas a los mercados, y el combustible es indispensable en esa labor. Un incremento en los costos significa una reducción en sus márgenes de ganancia y, en muchos casos, la imposibilidad de competir con productos importados que llegan a menor precio. El video viralizado no solo expuso la indignación de un ciudadano, sino que visibilizó una problemática estructural que toca el corazón de la economía colombiana: la dependencia del transporte terrestre y el alto costo que representa para quienes trabajan en la ruralidad. Las ciudades tampoco escapan a la controversia. En urbes como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde millones de personas dependen del transporte público o de motocicletas para movilizarse, el aumento de la gasolina se traduce en pasajes más caros y en un impacto directo sobre el bolsillo de los sectores populares. Taxistas y conductores de aplicaciones también han manifestado su inconformidad, advirtiendo que sus ingresos se reducen a medida que los costos de operación suben. En este escenario, las palabras de Petro resonaron como una provocación innecesaria que terminó uniendo en la crítica a sectores que, en otros temas, suelen estar divididos. Los gremios de transportadores ya han advertido que un aumento significativo en la gasolina podría derivar en protestas y movilizaciones a nivel nacional. El recuerdo del paro nacional de 2021, cuando el país se paralizó por semanas en rechazo a una reforma tributaria, está aún fresco en la memoria colectiva. Para muchos, la propuesta actual tiene el potencial de desatar un escenario similar si no se maneja con cuidado y si el gobierno no logra explicar con claridad las medidas de mitigación que se aplicarían para proteger a los más vulnerables. El campesino que se hizo viral no solo increpó a Petro, sino que abrió un debate sobre la legitimidad del discurso político frente a la realidad social. Su pregunta cargada de ironía puso en evidencia que los ciudadanos no están dispuestos a aceptar explicaciones simplistas que minimicen su situación. El humor y la indignación se mezclaron en su respuesta, pero detrás de esas palabras se encuentra una verdad dolorosa: el aumento del combustible golpea a todos, pero lo hace con especial dureza a quienes tienen menos recursos para absorber los incrementos. Con el paso de los días, la polémica no ha disminuido. Por el contrario, se ha convertido en un tema recurrente en debates políticos, programas de opinión y conversaciones cotidianas. Los defensores de Petro sostienen que es necesario afrontar el problema de los subsidios de manera estructural, aunque reconocen que la comunicación del presidente pudo haber sido torpe. Sus detractores, en cambio, ven en este episodio una muestra de arrogancia y desconexión con la realidad. El campesino anónimo, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en una figura emblemática dentro del debate, recordando que la voz del pueblo tiene el poder de incomodar incluso al más alto mandatario. En medio de la controversia, queda claro que el tema del precio de la gasolina es mucho más que una discusión técnica o presupuestal. Es una cuestión que toca directamente la vida diaria de millones de colombianos, que impacta la economía familiar y que refleja las tensiones entre un gobierno que busca recursos y una sociedad cansada de cargar con más impuestos y alzas. La pregunta que surge es si el presidente Petro logrará encontrar un equilibrio entre la necesidad fiscal y la sensibilidad social, o si, por el contrario, su insistencia en este tema terminará por debilitar aún más su relación con la ciudadanía. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones técnicas y los argumentos políticos, la frase del campesino seguirá resonando como un recordatorio de que las decisiones gubernamentales no se toman en el vacío. Cada palabra pronunciada por un líder tiene consecuencias, y en este caso, esas consecuencias han sido un aumento en la desconfianza y en la percepción de desconexión entre el poder y la gente del común. La indignación popular ha encontrado en una pregunta sarcástica una bandera de protesta,
y el debate sobre la gasolina se ha transformado en un símbolo del malestar más amplio que atraviesa al país. Si algo ha quedado demostrado con este episodio es que los colombianos no permanecen indiferentes ante las decisiones que afectan su vida diaria. La viralización del video no fue casualidad, sino el reflejo de una sociedad atenta, crítica y dispuesta a hacerse escuchar. El campesino que increpó a Petro se convirtió en portavoz de un sentimiento colectivo, en una voz que, desde la sencillez de su experiencia, logró poner en evidencia lo que muchos sienten, que las políticas públicas no pueden diseñarse sin tener en cuenta la realidad concreta de la gente. Este episodio quedará marcado en la memoria política del país, no solo como una anécdota viral, sino como una lección sobre la importancia de la empatía y de la comunicación clara en el ejercicio del poder. La frase, soy multimillonario. No sabía, no es únicamente un comentario irónico, sino una advertencia de que la paciencia ciudadana tiene límites y de que la desconexión entre el discurso y la realidad puede tener un alto costo político. La polémica alrededor del aumento de la gasolina seguirá siendo tema de discusión, y el desenlace dependerá de la capacidad del gobierno para escuchar, rectificar y actuar con sensibilidad frente a las demandas de la población. Si quieres seguir recibiendo análisis detallados sobre este y otros temas de actualidad nacional e internacional, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario con tu opinión sobre la situación. Tu participación es fundamental para seguir construyendo un espacio de debate abierto y crítico. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.